Pues en este tiempo me gustaría compartir 3 puntos o 3 ejemplos de la vida de Pablo, y quisiera empezar leyendo en Filipenses 3, versículo 17. Dice que hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Uno de los personajes principales de la iglesia primitiva es el apóstol Pablo, y realmente cuando él decía ser imitadores de mí no creo que se alardeara de ello, ¿no? Sino que él realmente vivía una vida de ejemplo, ¿no? Una vida de seguimiento y de ejemplo de Jesús. Y la vida de Pablo tiene para nosotros muchas enseñanzas en este día, ¿no? Enseñanzas que debemos de tomar como ejemplo para nuestra vida espiritual. Y en este tiempo que tengo, pues me gustaría reflexionar sobre 3 puntos, ¿no? ¿Qué significa seguir el ejemplo de Pablo? Y el primer punto significa ser hombres y mujeres inteligentes. Rápidamente entienden, ¿no?, cuál es el llamado de Dios para sus vidas. Y me gustaría leer en un versículo que está en Hechos 9, versículo 1 en adelante. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a él un sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí podemos ver en el texto de que Pablo no era necesario, ¿no?, que cayera muchas veces para comprender que el Señor lo estaba llamando. Rápidamente dice el versículo que dijo: ¿qué quieres que haga? Y muchas veces me lleva a pensar, ¿no?, cuántas veces en nuestra vida, cuántas veces necesitamos tropezar, cuántas veces necesitamos caer, cuántas veces necesitamos ser derribados o golpeados, ¿no?, o incluso muchas veces quebrantados, para entender que el Señor nos está llamando, ¿no?, y que Él quiere usarnos, y Él quiere bendecir nuestra vida, ¿no?, por medio de su llamado. El segundo punto significa ser hombres y mujeres con un corazón determinado para el servicio. Dice la palabra en Hechos capítulo 9 versículo 20 al 22, dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo sabía, ¿no?, perfectamente que después de ser un perseguidor de los cristianos y luego al convertirse, ¿no?, en predicador, sería objetos de críticas, ¿no?, y de burla, y muchas veces de la incredulidad de las personas, ¿no?, por ver ese cambio de vida. Y eso no fue un obstáculo para servir al Señor. Su pasado no estorbaba, ¿no?, para ser un siervo de Dios. Y este ejemplo, aplicándolo a nuestra vida, ¿no?, el Señor no está buscando solamente grandes estudiosos, ¿no?, o teólogos o grandes predicadores. Él busca a hombres y mujeres con un corazón dispuesto para el servicio, ¿no?, para Él. Tercer y último punto que tengo aquí anotado es imitar a Pablo significa ser hombres y mujeres dispuestos a seguir al Señor cueste lo que cueste, ¿no? Y podemos leerlo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7: y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió a vivir para Dios, no por lo que le daría, sino por la gracia de Dios derramada en su vida. Pablo tenía fe y él oraba, ¿no?, por sanidad, por ese aguijón en la carne, pero Dios le dijo que no. Y eso no desanimó a Pablo, sino que él seguía sirviéndole y seguía predicando, fortalecido por el poder del Señor, ¿no? Muchos de nosotros, cuando el Señor no nos da lo que pedimos, nos desanimamos, quizá muchos nos enfadamos con Dios, ¿no? Incluso nos puede llevar a apartarnos de su camino, ¿no? Pero Pablo estaba dispuesto a seguir al Señor incondicionalmente, ¿verdad? Sin condiciones.
pero sí por completo. Seremos capaces, tú y yo, de tomar estos ejemplos para nuestra vida y sobre todo ponerlos por obra. Que Dios te bendiga.